Bien chicos, ahora vamos a ver la parte de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Que viene a ser al final, ¿no?, la lesión final de cualquier noxa o cualquier injuria que haya a nivel del corazón, ¿no? Cuando hablamos de su etiología, ¿no?, en la etiología de la incapacidad del corazón para satisfacer las necesidades metabólicas de los órganos periféricos, que viene a ser la insuficiencia cardíaca, la que está a la cabeza es la cardiopatía isquémica, ¿no? O sea, la enfermedad coronal. Esa es la principal causa de insuficiencia cardíaca. Luego tenemos hipertensión y luego valvulopatías. Esas son las tres más importantes, ¿ya? En ese orden. En niños, en pediatría, recuerda que las cardiopatías congénitas son las que destacan como primera causa de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo podemos clasificar la insuficiencia cardíaca? De varias maneras. Una de ellas es con respecto a la función. El corazón es incapaz de bombear sangre por falla en su sístole, que es su contracción, o falla en su llenado, que es la diastólica. Entonces, el 70% de las fallas cardíacas son sistólicas, chicos. El 30% de las fallas cardíacas son falla en el llenado, ¿no? Entonces, ¿quiénes causan falla en la contractibilidad? El infarto, la insuficiencia aórtica, la miocardiopatía por alcohol, porque genera una miocardiopatía dilatada, ¿no? En estos casos, cuando la falla es sistólica, miren el corazón cómo está disminuido de grosor, y eso va a afectar la contractibilidad. Por lo tanto, el remodelado de la falla sistólica es la llamada hipertrofia excéntrica, ¿correcto? Hipertrofia excéntrica, o propiamente una dilatación, ¿no? Como falla la función sistólica, recuerda que el factor común que va a tener es la fracción de eyección, que evalúa la función sistólica menos del 50%. Eso te confirma que es una falla sistólica, cuando la fracción de eyección es menos del 50%. Y vas a ocultar un tercer ruido. Cuando tú ocultes un tercer ruido, esa es una falla sistólica, que se produce por el llenado rápido, ¿no? Por el llenado rápido. Cuando el corazón se llena rápido, el ventrículo se llena rápido, entonces ese llenado rápido hace vibrar las paredes ventriculares, que como son delgadas, vibran. Y esa vibración frente al llenado rápido del ventrículo genera el tercer ruido, ¿ya? Entonces eso ten en cuenta. Cuando la falla es la diastólica, miren la causa: hipertensión arterial, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica o la restrictiva. ¿Y qué tienen en común todas estas? Que van a aumentar el grosor del corazón. O sea, van a producir la llamada hipertrofia concéntrica. Y cuando la hipertrofia es concéntrica, aumenta de grosor, reduce la cavidad ventricular. Por eso afecta el llenado. Acá la fracción de eyección, recuerden, va a estar normal. La fracción de eyección va a ser más del 50%. Porque la falla es en el llenado. Y el ruido que vas a ocultar es el cuarto ruido, que se produce en la contracción auricular intensa. Cuando la aurícula se contrae de forma intensa, se verá el cuarto ruido. ¿Y qué nos indica un cuarto ruido? Falla diastólica. Falla diastólica, ¿correcto? Muy bien. La otra forma de clasificar es falla izquierda, falla derecha, ¿ya? La falla izquierda del corazón, cuando falla el ventrículo izquierdo, le devuelve sangre a la aurícula izquierda y a los pulmones, con lo cual aumenta la presión capilar pulmonar. Entonces, la falla izquierda, como aumenta la presión capilar pulmonar, ¿qué va a dar? Congestión pulmonar. Entonces el paciente va a estar así, ¿no? No tolera el decúbito, va a estar con ortopnea, típica clínica de falla cardíaca, disnea de esfuerzo, crépitos en los pulmones, o lo más grave, el edema agudo de pulmón. La congestión pulmonar es producto de la falla izquierda. Disnea de esfuerzo, ortopnea, crépitos basales, edema agudo de pulmón, ¿correcto? Muy bien. Y como pueden ver nuevamente, la causa más frecuente que afecta el ventrículo izquierdo es el infarto, es la cardiopatía isquémica. También tenemos la hipertensión, ¿no?, que también afecta al corazón izquierdo. Y cuando falla el corazón derecho, recuerden que toda la sangre va a ir a la circulación sistémica. Entonces va a aumentar la presión venosa central y esto va a generar congestión sistémica cuando falla el corazón derecho.
Entonces el paciente que va a tener ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores. El edema típico cardíaco, recuerden, es vespertino, es bilateral, es blando, simétrico, frío, ¿no? Típico edema del paciente cardíaco, ¿no? Obedece la ley de la gravedad. Si el paciente está parado, se hincha las piernas. Si el paciente está en decúbito, se edematiza la región sacra, ¿ya? Es vespertino, bilateral, etc. ¿Cuál es la causa más frecuente de falla derecha? La evolución de la falla izquierda, ¿ya? Evolución de la falla izquierda. Entonces primero falla el corazón izquierdo y luego a la larga la falla derecha. Pero de forma aislada, o sea, solo falla derecha y el corazón izquierdo está normal, de forma aislada, la hipertensión pulmonar secundaria genera falla derecha, de forma aislada. La hipertensión pulmonar secundaria, que lo ves pues en vasculopatías, en el paciente con EPOC, el paciente con cirrosis, hace hipertensión pulmonar secundaria, ¿no? Recuerden, en EPOC se llama cor pulmonar, cuando el paciente con EPOC hace hipertensión pulmonar y luego falla derecha, ¿no? Se llama cor pulmonar. En el paciente con cirrosis se llama hipertensión portopulmonar, ¿no? Síndrome de hipertensión portopulmonar, ¿no? Entonces eso viene a ser falla derecha. Muy bien. El común denominador de la falla cardíaca es el gasto bajo. Pero, chicos, si les preguntaran qué falla cardíaca va con gasto alto, acá está la lista. Todos los estados hiperdinâmicos. El embarazo por la hipervolemia, anemia, hipertiroidismo, fístula arteriovenosa, la enfermedad de beriberi, que es por déficit de tiamina y da una miocardiopatía dilatada, enfermedad de Paget, etcétera, ¿no? Ahí está, miren, paciente con falla cardíaca con gasto alto, taquicárdico, con exoftalmos, recuerden la tirotoxicosis, da falla cardíaca con gasto alto. ¿Estamos? Muy bien. En la fisiopatología, cuando el gasto cae, que es lo más frecuente en la falla cardíaca, se activa varios sistemas neurohormonales, ¿correcto? Se activan varios sistemas neurohormonales frente a la caída del gasto, y uno de ellos es el tono simpático. El tono simpático se eleva, por tanto hay una gran descarga de norepinefrina. El riñón también se activa, porque al caer el gasto, cae la perfusión en la arteriola aferente y se activa la renina, ¿no? Entonces se activa el sistema renina-angiotensina, produciendo más angiotensina y más aldosterona. Y el hipotálamo también se activa produciendo más ADH. Por lo tanto, estas sustancias en un paciente con falla cardíaca están aumentados, ¿ya, chicos? Norepinefrina, angiotensina, aldosterona, ADH. Y estos aumentos, esta activación de estos sistemas neurohormonales, al inicio es bueno porque compensan al paciente, pero el problema es a largo plazo, porque a largo plazo, miren, va a aumentar la poscarga, la norepinefrina y la angiotensina, porque son potentes vasoconstrictores. Entonces a la larga aumentan la poscarga, aumentan la resistencia. La aldosterona, la ADH retienen agua, ¿no? Retienen agua, aumentando la volemia. ¿Y eso qué va a producir? Aumento de la precarga. O sea, al final el corazón con falla cardíaca, si bien es cierto, está compensado, está sin síntomas, porque se han activado estos sistemas, pero a la larga, ¿qué está produciéndose? Aumento de la pos y la precarga. O sea, el corazón está teniendo más trabajo, a pesar de estar insuficiente. Lo estamos explotando al corazón, por decirlo de alguna manera, ¿correcto? Entonces, lo que hay que hacer en el tratamiento es eso, bajar la poscarga y bajar la precarga. Pero el gran problema de este aumento de pre y poscarga es que a la larga producen el remodelado cardíaco, que hemos hablado acá, ¿no? De la hipertrofia, fibrosis, y de eso se muere el paciente con falla cardíaca. ¿De qué se muere el paciente con falla cardíaca? Del remodelado cardíaco, fibrosis, hipertrofia. Y las moléculas que sobre todo hacen este remodelado es angiotensina. Esa es la principal molécula que hace remodelado. Luego está la norepinefrina y la aldosterona, ¿correcto? Estos tres metabolitos, acuérdate, angiotensina, norepinefrina, aldosterona, porque son los que hacen remodelado cardíaco. Y de eso se muere el paciente.
¿no? De eso se muere. Muy bien. Criterios diagnósticos de Framingham, ¿no? Para hacer diagnóstico de falla cardíaca. Acuérdate los más importantes, que son los criterios mayores, ¿ya? Entonces, por defecto, los demás serán menores. Entonces, vamos a agruparlo así. Por falla del corazón izquierdo, hemos dicho cuando falla el corazón izquierdo, nos da congestión pulmonar. Entonces, ¿cuáles son los 3 datos de falla izquierda que son criterios mayores? Que es el síntoma más específico. Disnea paroxística nocturna. Síntoma más específico. Luego tenemos el más grave, edema agudo de pulmón, cuando ya la presión capilar pulmonar es más de 25 milímetros de mercurio, ¿no? Ese es un edema agudo de pulmón cardiogénico, cuando la presión capilar pulmonar es más de 25. Los crépitos basales. Esos son los 3 criterios mayores. Luego tienes los 3 criterios mayores del lado derecho. ¿Cuáles son los 3 mayores del lado derecho? Distensión venosa yugular, o sea, la ingurgitación yugular, aumento de presión venosa central y reflujo hepatoyugular. Esos son los 3 mayores del lado derecho. Y luego tienes los indiferentes. El ritmo de galope, tercer, cuarto ruido, ritmo de galope, tercer, cuarto ruido, y cardiomegalia, que viene a ser el índice cardiotorácico más del 50%, ¿no? En lactantes más del 60%. El ritmo de galope, que ya hemos visto, tercer ruido y cuarto ruido, nos indica falla cardíaca. Y este es el signo más específico de falla cardíaca, el ritmo de galope. Signo más específico. Muy bien, esos son los criterios mayores que tienen que acordarse. Todos los demás son criterios menores. Te dicen edema de miembro inferior, derrame pleural, taquicardia, taquimia, disnea de esfuerzo. Esos son criterios menores, ¿correcto? El mayor es disnea paroxística nocturna. Mira la diferencia, ¿correcto? ¿Cómo vamos a evaluar a un paciente con sospecha de falla cardíaca? Con ecocardiograma, ¿no? Porque te va a medir la fracción de eyección. Y con eso ya confirmas, pues, ¿no? Si está en falla sistólica o diastólica, pues, ¿no? Porque te calcula la fracción de eyección. Otra sustancia que también nos sirve en la evaluación, no solo para diagnóstico, sino también para pronóstico del paciente, es el dosaje de péptido natriurético, ¿no? Si un paciente viene a la emergencia con disnea y el péptido natriurético está elevado, nos indica que la disnea es de origen cardíaco, ¿ya? De origen cardíaco. Si está normal, es de otra causa, respiratoria, psiquiátrica, etc. Entonces nos sirve para el diagnóstico. Y también para el pronóstico, porque cuando está muy elevado, indica mal pronóstico en el paciente con falla cardíaca. ¿Cómo clasificamos al paciente? Una forma de clasificarla de forma funcional es con los estadios de NIJA, ¿no? NIJA. 1 es el paciente que está asintomático, miren, hace sus ejercicios, no pasa nada, no tiene limitación, es el estadio 1, es acá donde debemos mantener al paciente compensado, asintomático. Estadio 2 ya tiene limitación, miren, corre y le da disnea, o sea, tiene limitación, tiene disnea a moderados esfuerzos. En el grado 3 ya no, a leves esfuerzos, camina y le da disnea. Camina y le da disnea. Eso ya es 3. O sea, tiene disnea a leves esfuerzos. Y el 4 ya ni hablar. Es la disnea al reposo. Disnea al reposo. Ese es el grado 4. Obviamente el 2, 3, 4 está descompensado, pues, ¿no? El objetivo es mantenerlo con el tratamiento en clase funcional 1. ¿Ya? En clase funcional 1. Y luego tienes los estadios. ¿Ya? ¿Cuáles son los estadios en el paciente con insuficiencia cardíaca? Entonces al inicio el paciente está asintomático, ¿verdad? Y luego ya aparecen los síntomas. Entonces estadio A es el paciente asintomático que tiene factores de riesgo, nada más. Es obeso, es hipertenso, es diabético, etc. Ese es el A. O sea, evalúas tu población de riesgo. El B tampoco tiene síntomas, pero ya tiene una lesión estructural o ya tiene una lesión funcional. Es decir, ha hecho un infarto, tiene una valvulopatía o, lo más importante, su fracción de eyección ya está abajo. ¿Correcto? Entonces, no tiene síntomas, pero su fracción de eyección ya está abajo. Esto es lo que se conoce con el nombre de disfunción asintomática del ventrículo izquierdo. Y acá debemos hacer el diagnóstico, doctores,
de falla cardíaca, no cuando tiene síntomas, porque eso ya es avanzado, de mal pronóstico, mala calidad de vida. Debemos hacer el diagnóstico acá, en la disfunción asintomática del ventrículo izquierdo, y debemos iniciarle tratamiento farmacológico con IECAS, ¿correcto? Ni bien baja la fracción de eyección, porque cuando tiene síntomas ya el pronóstico es malo. Estadio C, cuando tiene síntomas y responde al tratamiento, y el estadio D, que tiene síntomas y no responde al tratamiento convencional. Le doy IECA, le doy diuréticos y el paciente no responde, ¿ya? Muy bien, entonces tengan en consideración eso. A partir del estadio B ya debo iniciar tratamiento, ¿correcto? Pero es importante el diagnóstico oportuno. Vamos a ver el tratamiento. Entonces, un paciente con falla cardíaca lo vamos a representar así como el burrito, ¿no? Es el corazón. Entonces, el paciente con falla cardíaca, ¿qué tenía? Aumento de la pos y de la precarga. En este caso, con este gráfico de manera didáctica, vamos a representar que la pendiente es la poscarga. Entonces, en un paciente con falla cardíaca tienes eso, ¿no? Aumento de la poscarga. Y tienes aumento de la precarga, que es el retorno venoso. Entonces, un paciente con falla cardíaca tienes aumento de la precarga, que es el retorno venoso, y aumento de la poscarga, que es la resistencia. Así está el corazón. Entonces, ¿qué debes hacer? Lo primero que debes hacer es bajarle la poscarga, bajarle la resistencia. Eso es lo primero en una falla cardíaca de tipo sistólica, que es la que vamos, o es la más frecuente, ¿no? En una falla sistólica, lo primero que debes hacer es bajarle la resistencia, es bajarle la poscarga. Por eso acá, miren, le bajamos la pendiente al burrito, y ese fármaco que baja la poscarga, porque es un vasodilatador, es los IECAS, que es el fármaco más importante en falla cardíaca. Captopril, enalapril, lisinopril. Bajan la poscarga. ¿Estamos? Muy bien. Una vez que le has bajado la poscarga, ahora ¿qué le debes bajar? La precarga. Bájale la precarga al burrito, ¿correcto? Para mejorarle su función, para no explotarlo. Entonces le bajamos la precarga con los diuréticos, que son los que bajan la volemia, ¿no es cierto? Si el edema es leve, moderado, utilizamos tiazidas, pero si el edema es severo, como un edema agudo de pulmón, utilizamos furosemida, ¿ya? Entonces va a depender de eso, de cómo está congestionado, ¿no? Muy bien. Entonces ya le bajaste la poscarga y le bajaste la precarga. Entonces, ¿cómo debe estar el paciente? Si responde, el paciente va a estar acá, compensado, asintomático, clase funcional 1, ¿no? Hasta 2 podemos aceptar, pero lo ideal es 1. Entonces el paciente le baja la poscarga, le baja la precarga, la poscarga con IECAS, la precarga con diuréticos, debe mejorar. Y cuando mejora, cuando ya está compensado, asintomático, ¿qué le agregamos? Los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores le agregamos. El mejor, carvedilol, pero también podemos utilizar metoprolol, bisoprolol o nebivolol. Ojo, solo esos 4 están aprobados en ICC. Carvedilol el mejor, metoprolol, bisoprolol, nebivolol. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué pasa? Y esto es lo que se conoce con el nombre de trípode del tratamiento de ICC. Ya, doctor, es trípode: IECA, diuréticos, beta-bloc. Ahora, ¿qué pasa si le diste IECAS, le diste diuréticos y el paciente no mejora? El paciente sigue descompensado, sigue sintomático, o sea, en clase funcional 3, clase funcional 4, no responde. Entonces tienes que agregarle al IECA y al diurético, le tienes que agregar otro fármaco. Y ese otro fármaco es el antagonista de los receptores de aldosterona, espironolactona, o ARA2, ¿no es cierto? ARA2. O sea, hay que agregarle otro fármaco cuando se mantiene sintomático. En el caso del antagonista de la aldosterona, utilizamos espironolactona, ¿correcto? Espironolactona, a dosis de 25 miligramos por día, que es la llamada dosis antifibrótica. Antifibrótica. Muy bien. O los ARA2 como valsartán, candesartán, losartán, ¿ya? Valsartán, candesartán o losartán. Muy bien, eso hacemos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, de esa manera
es como vamos a tratar al paciente con falla cardíaca. Muy bien. ¿Qué pasa si te dicen paciente no responde, no le has dado yecas, diuréticos, espironolactona, sigue sintomático? Muy bien, hay que reemplazar a los yecas. Y un fármaco que es mejor que los yecas, han demostrado ser mejores, pero que obviamente su costo todavía lo hacen poco disponibles, es este fármaco, ¿ya? Sacubitril, que viene junto con valsartán. Así viene este fármaco. Sacubitril valsartán. Es el fármaco que reemplaza los yecas cuando el paciente ya no responde a nada. Sacubitril valsartán. ¿Qué es el sacubitril? Es un inhibidor de la neprilicina. ¿Y qué es la neprilicina? Es la enzima que metabolizaba a los péptidos natriuréticos. O sea, lo que va a hacer el sacubitril es aumentar la vida media de los péptidos natriuréticos. Y hemos visto en fisiología, ¿qué hacen los péptidos natriuréticos? Son los buenos de la película, porque son los que bajan presión arterial, bajan la molemia, bajan el tono simpático, son los antiremodeladores. Por eso se les llama los cardioprotectores endógenos, porque evitan la fibrosis, evitan el remodelado. Y el valsartán ya lo conocen, pues es un ARA2, ¿no? Entonces, cuando el paciente no responde, cambiamos. Muy bien. Cuando el paciente no puede utilizar beta-block, ¿correcto? Beta-block, cuando está asintomático compensado, ¿quién lo puede reemplazar? Ivabradina, ¿no? Ivabradina, que tiene el mismo efecto del beta-block, bajar la frecuencia cardíaca, cronotropismo negativo, pero inhibe la corriente eléctrica, o sea, su mecanismo de acción es diferente, ¿no? El beta-block baja el tono simpático, la ivabradina inhibe la corriente eléctrica del nodo sinusal, ese es su efecto. Y la espironolactona, que es un fármaco importante cuando el paciente está descompensado, cuando no responde, cuando está en clase funcional 3 y 4, produce una reacción adversa, que es la ginecomastia, que los pacientes no la toleran, ¿no? Entonces, otro fármaco que también tiene el mismo efecto, que bloquea la aldosterona, pero no produce ginecomastia, es este de acá, la eplerenona. Eplerenona, ¿correcto? No produce ginecomastia. Muy bien, entonces de esa manera enfocamos el tratamiento del paciente con falla cardíaca. Ahora un dato más. Mira, ya le bajaste la precarga al burrito. Ya le bajaste la poscarga. ¿Qué debe pasar? Debe mejorar su fracción de eyección, ¿verdad? Pero le has bajado la precarga y la poscarga y la fracción de eyección sigue bajo. O sea, el burrito no quiere trabajar a pesar de que le has bajado la pre y la poscarga. Entonces, ¿ahí qué haces? Lo flagelas. Ahí recién lo flagelas, ¿ya? Entonces, ¿qué es eso? O sea, debes hacerle ionotropismo positivo y cronotropismo negativo. Es decir, doctores, cuando el corazón no mejora a pesar de bajarle la pre y la poscarga, es que tal vez su problema es eléctrico y no mecánico. Si su problema es eléctrico, así le bajas la pre y la poscarga, el paciente no va a mejorar. Entonces, ¿qué hay que darle? Digitálicos en ese caso. Digitálicos. Y la digoxina, que es un ionotrópico positivo, cronotrópico negativo, va a mejorar la contractibilidad del corazón. Entonces, ¿pero cuándo? Cuando el problema es eléctrico. Por eso la indicación de digoxina en un paciente con falla cardíaca es cuando se asocia a fibrilación auricular. Cuando tú tengas un paciente con falla cardíaca y su problema es eléctrico porque está asociado a una fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente en la práctica clínica, ahí le indicamos digoxina al paciente, ¿verdad? Ahí le indicamos digoxina, cuando está asociado a fibrilación auricular. Muy bien. Cuando te pregunten qué fármacos bajan la mortalidad en ICC, son los que evitan el remodelado, son los que detienen el remodelado. ¿Y quiénes son esos fármacos? Yecas, los típicos antirremodeladores, beta-block, espironolactona, ARA2. Porque tú te acuerdas que la mortalidad estaba asociado al remodelado. ¿Y quién hacía remodelado? Angiotensina, epinefrina, aldosterona. ¿Cómo bloqueas a la angiotensina? Con yeca
y ARA2. ¿Cómo bloqueas a la epinefrina? Con beta-bloco. ¿Cómo bloqueas a la aldosterona, con espironolactona? Entonces esos 4 fármacos han demostrado bajar la mortalidad, ¿ya? YK, beta-bloque, espironolactona y ARA2. Y este de acá también, que incluso es mejor que los YKs, sacubitril valsartán, ¿ya? También ha demostrado bajar la mortalidad. No bajan mortalidad los diuréticos, digoxina, no, esos no. ¿Por qué? Porque esos fármacos solo son sintomáticos, ¿ya? Diuréticos, digoxina, no bajan la mortalidad, solo los que hemos mencionado.